vi cormeon bombano, ti cooperame a regi, beata es Virgo Maria, quen Domino portasti, Creatore mundi, ya no este quieta fece, et in eterno permanes Virgo. Ora pro nobis, Dominum Iesum Christus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te levavi oculos meos, qua habitas in celis, ecce sicut oculi servorum imanibus Dominorum suorum, sicut oculi ancille imanibus Domine sue, ita oculi nostri ad Dominum Deo nostrum done misereatur nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia multum repleti sumo defectioni, quia multum repletes anima nostra, opprobrium abundantibus et dispersius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michaele, Arcangelo, defende-nos in prelio contra nequitia insidia olisto presidium. Impere ille Deo supplicete peccamur, tuque principe militia celeste, Satanás, aleosque spiritus malignos, quia perdizione animarum per vagantur immundo divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Yo soy el Padre José Manuel, me alegra que estén mirando el video. El video trata sobre el concilio de Éfeso. Primero que todo vamos a hacerle una repasadita a la antífona de la Santísima Virgen María. Acuérdense lo que leíamos ayer. De María nunquam satis, nunca debemos cansarnos de hablar de la Virgen. Dice la antífona, acuérdese, beata, bienaventurada es Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, creaste aquel que te hizo, para siempre permanece virgen, ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Exhaló mi corazón una palabra buena, yo dedico mis obras al Rey. Y se repitió, beata, bienaventurada la Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste a aquel que te hizo, para siempre permanece virgen, ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Acuérdese lo que dice la misma Santísima Virgen María, que bienaventurada me llamarán todas las generaciones. ¿Dónde lo dice? En Lucas 1:48. Grabemos eso en la mente, Lucas 1:48, como la Santísima Virgen María pide que los bienaventurados, o sea, los que somos hijos de la luz, la llamamos bienaventurada. Luego el Salmo, que dice, la traducción en español, yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de la esclava lo están en las de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobio. Nuestra alma se abrevó ya con el exceso del desprecio de los ricos, de la irrisión de los soberbios.
¿Qué quiere decir esto? Que al ver nosotros todo cómo se desmorona, cómo se acaba todo lo que en lo que hemos creído, y que todos se suben al barco de la facilidad y la moda, pues nosotros no vayamos a caer a desfallecer al ver cómo todo abunda y oprobio, sino que nos mantengamos siempre fijos con los ojos en el Rey y Señor nuestro y en sus santísimos misterios que tienen que ver con nuestra fe. Otra cosa que hemos repasado es la cita de San Pablo a Timoteo, del capítulo 2, versículo 4, que dice, perdóneme, aquí ya, que qui ognes homines vul salvo fieri, et agnitionem veritatis venire. Entonces, que la traducción según la Nácar Colunga es, ustedes pueden inclusive en su traducción de la Sagrada Escritura que tienen, pues compararla, a ver cómo les dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, y por último, para seguir hasta que se nos quede fijo, que acuérdese que nosotros creemos en los ángeles. Los ángeles son espíritus purísimos que sirven a Dios y que hay 3 jerarquías, lo sabemos o lo estamos aprendiendo, que son la primera jerarquía que está más cerca del Altísimo, los serafines, querubines y tronos. Y la segunda jerarquía son las dominaciones, virtudes y potestades. Y la tercera jerarquía, que son los que ya tienen más contacto con los seres humanos, son los principados, arcángeles y ángeles. Eso, como les decía, porque estamos en este mes de los santos ángeles, pues vamos hasta que se nos aprenda, porque con esos nombres, pues hasta que nos quede, grabado, porque con los nombres a veces uno se confunde. Bueno, lo otro es quería compartirles también, antes de empezar el tema, sobre lo que dice San Pablo respecto a todos los que están en comunión con el Papa. El Papa, usted sabe que abiertamente ya en las parroquias empezaron a bendecir a las parejas del mismo sexo, y eso no es católico. Ustedes saben muy bien, el Papa Pablo IV, en la encíclica Cum ex Apostolatus Officium de 1559, excomulga a todo el que esté atacando la Iglesia Católica. ¿Y qué más? Que el Papa, promoviendo el matrimonio contra la natura, está atacando a la Iglesia, él está fuera de la Iglesia. Y todos los sacerdotes, esto no es pasión mía, yo cumplo con decirles a ustedes a conciencia, todos los sacerdotes que estén en comunión con el Papa, todos los religiosos, catequistas, toda esa gente, están excomulgados, están fuera de la Iglesia Católica. Y fuera de eso, están en pecado, porque mire, son palabras de la Sagrada Escritura. Dice, acuérdese lo que dice el Señor, ni ningún árbol bueno da malos frutos, ningún árbol malo da buenos frutos. Entonces, si ese árbol fuera bueno para estar apegado a él y de sus ramas sacar frutos, sería, pero es un árbol malo. Es que casar a personas de la misma especie, eso es un matrimonio. Lo que pasa es que no se hace con el bombo y platillos, pero el solo hecho de entrar a la iglesia y recibir la bendición, en esa parte, la parte de la concupiscencia, solamente hay bendición cuando hay matrimonio. Jamás se ha hecho bendición. Entonces yo voy a ir también a que me bendigan para yo poderme tocar todas las noches y quedar tranquilo. Perdone que sea así de vulgar. La gente me ha dicho, ¿usted por qué toma tan personal eso? Claro que es personal, no es que me están destruyendo lo que yo creo, ajeno a lo que yo haga, me están destruyendo al Dios que yo he conocido a través del dogma de la catequesis de la Iglesia, que es santo infinitamente y que no acepta ni siquiera un pensamiento desordenado respecto a la orden que él dejó. ¿Cómo no lo voy a tomar a nivel personal? Y todo católico que no tome eso como algo personal, que le están destruyendo la fe en el verdadero Dios y le están metiendo un Dios asmodeo, de vicios, de lujuria, de masturbación, de depravación. ¿Eso qué es? O sea,
Yo claro que lo tomo personal, ajeno a que yo haya hecho esas cosas o no las haya hecho, pero yo tengo que tomar eso con el pecho de frente, la lucha, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Ah, no, lo que les he dicho es que la sinvergüencería, la gente corrompida, que cree que porque el hijo es así, que porque el hermano es así, que porque el tío es así, entonces la iglesia tiene que voltearse. No, señor, no, señor, o haga penitencia o váyase de la iglesia. Pero la iglesia no, Cristo no fundó una iglesia para que cada persona, según lo que le guste, tiene que adaptarse a la iglesia y recibir la putrefacción y la suciedad. Entonces quería decirles, vea, todas esas personas que ven videos, que hacen videos, que predican, llámese, como yo le he dicho a ustedes, obispo, cura, religiosa, catequista, laico, lo que sea. Dice aquí San Pablo, dice, y le repito lo que dice San Pablo, y a mí que me vengan a decir con más autoridad que San Pablo, están completamente desfasados. Dice, los cuales, conociendo la sentencia de Dios, que quienes tales cosas hacen son dignos de muerte, o sea, condenación eterna, no solo las hacen, sino que aplauden a quienes las hacen. Los cuales, conociendo la sentencia de Dios, que quienes tales cosas hacen son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino los que aplauden a quienes las hacen. O sea, yo, si aplaudo a una persona que está cometiendo cualquier pecado, yo me hago reo de ese pecado. Y si ustedes están en comunión con una persona que está promoviendo la abominación y la suciedad en el templo, pues mire, vea, esto es tan grave que le decía yo a una persona, no, es que eso depende de la cuestión personal. Vea, imagínense ustedes que es un poco fuerte, pero imaginen que ustedes entran a un templo y toda la gente se está tocando solos. ¿Usted qué hace? Usted sale espantado porque ese templo es un templo de inmundicia, de suciedad. Lo que se hace, bendecir a un hombre con otro hombre, es peor que si hubieran 1000 personas en un templo haciendo actos impuros solos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el vicio solitario es un problema de debilidad al fin y al cabo, pero el otro pecado ya es un pecado de abominación. Yo no sé si ustedes entiendan o no entiendan, pero lo cierto es que esto está muy grave. Bueno, como ayer tuvimos la Santa Misa de la Maternidad Divina de María, he pensado que sería muy bueno profundizar sobre esto de la maternidad divina. Acuérdense que nosotros ya vimos lo del concilio de Nicea del año 325, donde los personajes que se distinguieron fue San Atanasio y contra el hereje Arrio, que negaba la divinidad de Cristo. Pues entonces ahora vamos a entrar a el concilio de Éfeso, que fue en el año 431, cuando se proclamó el dogma de la maternidad divina de la Santísima Virgen María. Antes de entrar propiamente a lo del concilio, hay que ver una herejía que se llama el nestorianismo. Dice así, la iglesia, este es un texto del padre, yo ya se lo había citado a ustedes, del doctor J. Marx, doctor en teología y filosofía, que escribe esta obra de la historia de la iglesia. Y dice, la iglesia había definido contra los docetas la realidad de la humanidad de Cristo, contra los apolinaristas su completa integridad, contra los ebionitas, arrianos, etc., la divinidad de Cristo. Ahora se imponía esta cuestión: ¿cómo están unidas en Cristo las dos naturalezas, divina y humana? Los antiguos padres, cuando incidentalmente habían tocado este punto, lo habían hecho de una manera vaga y a veces con poca exactitud. Apolinar había errado ya sobre esta cuestión y sus sus adversarios de la escuela de Antioquía, Diodoro de Tarso y su discípulo Teodoro, que fue después obispo de Mosueste, que murió en el año 428, fueron a parar al error contrario, enseñando primero que las dos naturalezas están unidas en Cristo no sustancialmente,
sino exterior o accidentalmente. Acuérdense que el concilio de Nicea proclamó la consubstancialidad. El Logos mora en el hombre que ha tomado como en un templo. Las dos naturalezas unidas forman una sola persona, a la manera que el varón y la mujer son una sola carne. Segundo, así que hay en Cristo dos personas, una divina y otra humana. Tercero, por lo cual no puede darse en concreto una comunicación de idiomas. Cuarto, María solo engendró al hombre, Cristo, por lo cual no se le puede llamar Teótocos, sino Cristótocos. El nombre de Cristo solo designa al hombre unido con Dios. Esta doctrina no llamó la atención hasta que el vanidoso y vehemente Nestorio, monje antioqueno y discípulo de Teodoro, habiendo sido nombrado obispo de Constantinopla en el año 428, predicó 3 sermones en que negaba a la Virgen el título de Teótocos. Esto promovió alteraciones en el pueblo. Otros obispos predicaron contra él, y principalmente el patriarca de Alejandría, San Cirilo, procedió con mucho tacto contra el heresiarca. Como el error culminaba en negar a María el título de Teótocos, y halló en esto su expresión popular, hízose esto principal objeto a la controversia. El tercer concilio ecuménico, reunido en Éfeso, condenó a Nestorio como defensor de una doctrina impía, privándole de la dignidad episcopal y de la comunión sacerdotal, pues no solo no se retractó, pero ni siquiera compareció al citado concilio. Los partidarios de su error no fueron muchos. En Occidente solo le siguió el presbítero pelagiano Leporio, el cual se retractó en un sínodo de Cartago. Verdad es que el patriarca de Antioquía salió a defender la persona de Nestorio hasta que San Cirilo consiguió la unión en el año 433, obteniendo que accedieran a la excomunión de Nestorio a cambio de aceptar él una fórmula ortodoxa que los antioquenos habían propuesto en Éfeso. En realidad, solo algunos de aquellos obispos tenían ideas nestorianas y procuraron difundirlas esparciendo los escritos de Diodoro de Tarso y Teodoro de Mapsueste. Hízose esto principalmente de Edesa, donde aquellos escritos se tradujeron al persa y al árabe. El obispo de Edesa, Rábula, se vio obligado a proceder contra esta propaganda, con la cual dio ocasión a un presbítero de su diócesis, Ibas, para escribir una carta al obispo Maris de Ardasquín, defendiendo a Teodoro y negando la comunicación idiomatum. Pero el emperador mandó deponer a los obispos nestorianos y los envió al destierro. El mismo Nestorio fue confinado primero en su monasterio de Antioquía y luego en otro de la Tebaida, y sus escritos quemados por mandato imperial. El nestorianismo tuvo su último asilo en el Imperio Romano en la escuela catequística de Edesa, hasta que el emperador Zenón le mandó cerrar en el año 489 y luego continuó viviendo en Persia y en la India dicho nestorianismo. Precedente de la doctrina nestoriana, los padres del siglo IV usaron muy vagas y diferentes expresiones para indicar que la unión de ambas naturalezas en Cristo, Cristo es homo deo mistus, Deus cum homine micetur. La unión de la naturaleza es comitio. San Epifanio y Atanasio rechazan expresamente la transformación de una naturaleza, aunque el primero dice que se mezclan en una. San Atanasio llama a la unión física para decir que es sustancia, pero niega que sea personal. Hasta el Concilio IV no se fijó y aclaró la manera de hablar. Nestorio y San Cirilo. Nestorio nació en Germanicia, Siria. Hizo sus estudios en Antioquía, donde se distinguió por su facilidad de improvisar. Entró allí en un monasterio y luego como presbítero en su catedral. Su fama de orador le procuró la sede de Constantinopla, donde se esperaba sería otro Crisóstomo, y se propuso con su fogoso celo desarraigar todas las herejías. Dame, oh emperador, decía en su primer sermón a Teodosio,
la tierra limpia de herejes, y yo te daré el cielo. Ayúdame para combatir a los herejes, y yo te ayudaré a combatir a los persas. A pesar de lo cual recibió amistosamente a los pelagianos, ya condenados, y los trató como injustamente perseguidos. El presbítero Anastasio, a quien había llevado consigo desde Antioquía, dijo en un sermón que en María solo se podía llamar Cristótocos, no Teótocos, y para defenderle contra los reproches del pueblo y del clero, tuvo Nestorio sus 3 sermones, suponiendo que hay en Cristo una persona humana, sin comprender que el Logos la supla con su personalidad divina. No creía poderse oponer de otra suerte a las absurdas afirmaciones de que el Dios eterno haya sido engendrado, haya tenido principio temporal, y le parecía fábulas gentílicas decir que Dios había estado envuelto en pañales o clavado en la cruz. Y como el pueblo y el clero de Constantinopla contradijeran sus errores, mandó azotar y encerrar a los más atrevidos en contradecirle. Ya en la Pascua del año 429, el patriarca de Alejandría, San Cirilo, combatió los errores de Nestorio, aunque sin nombrarle, y lo hizo luego en un largo escrito a sus monjes. No habiendo dado resultado las cartas que cruzaron ambos adversarios, acudieron ambos a Roma, donde en el año 430, en un sínodo donde se hallaba representado el occidente, se condenó la opinión de Nestorio y se le amenazó con la excomunión si no se retractaba en el término de 10 días. El Papa Celestino I, que fue papa entre el año 422 al 432, encomendó la ejecución de esta sentencia al mismo San Cirilo, pero dirigió también cartas a Nestorio, a la iglesia de Constantinopla y a otros obispos de Oriente. San Cirilo celebró un sínodo de su patriarcado, propuso 12 anatematismos y los envió con el escrito del Papa a Nestorio para que los suscribiese, pero en vez de someterse, opuso otros 12 anatematismos contrarios y, apoyado por los antioquenos, acusó a Cirilo de apolinarista. Pero aún antes que llegase a Constantinopla los escritos de Cirilo, el emperador Teodosio II, ganado por Nestorio, había convocado un concilio universal en Éfeso para Pentecostés del año 431. Y llegamos ahora sí al concilio de Éfeso. Año 431, el representante del emperador se halló presente el comandante de su guardia de Cors, Candidiano, cuya posición había determinado el emperador en sus credenciales, diciendo: A, que no podría entrometerse en las investigaciones y resoluciones dogmáticas; B, que había de expulsar de la ciudad a los curiosos cuya presencia alterase en el orden; C, había de evitar las disputas acaloradas entre los obispos y prohibir que ninguno abandonase el concilio antes de su conclusión; D, no debía permitir que antes de ventilar la cuestión dogmática se entrase en ninguna otra disputa. Como representantes del Papa comparecieron el presbítero Filipo y los obispos Arcadio y Proyecto, con el encargo de dejarse guiar en sus proceder por San Cirilo y poner en ejecución aquello que de antemano había el Papa determinado. También el concilio nombró de esta suerte, dando hermosa expresión de fe universal en el primado del obispo de Roma. No se dio ninguna definición dogmática, se trató de la cuestión personal sobre lo que había de ser Nestorio, y solo en lo que a este requería se condenó la cuestión dogmática 16 días después del término proscrito, 7 de junio. Todavía se aguardaba la llegada del patriarca Juan de Antioquía, y persuadiéndose los padres por sus mismas manifestaciones que no querría asistir a la condenación de su amigo, y mirando como representante del Papa a San Cirilo por no saber que había enviado legado, se tuvo antes que llegasen
antes que llegasen estos ni el patriarca. La primera sesión, el 22 de junio, Nestorio no compareció, y a pesar de hallarse en Éfeso y haber sido 3 veces citado, y así leídas los escritos, las cartas que le había dirigido San Cirilo y el Papa, y los escritos de los antiguos padres, se resolvió que defendían una doctrina impía, y los obispos, en número de más de 200, declararon coacti per sacros canones epistolam santissime patris nostri et comministri celestini romani ecclesia episcopi lacrimis subinde perfusi. Que Nestorio había incurrido en excomunión y deposición. El pueblo de Éfeso solemnizó esta declaración, publicada por la tarde, acompañando a los obispos con luminarias. Luego que se llegaron los legados del Papa, retrasados por una tempestad que les había sorprendido en el mar, los días 10 y 11 de junio se celebraron otras 2 sesiones, en las cuales se leyeron las actas de la anterior, y la resolución fue aprobada y suscrita por los legados del Papa. El jefe de la legación, Filipo, dio entonces gracias al sínodo porque los santos miembros se habían adherido a la sagrada cabeza, sabiendo bien que Pedro es la cabeza de toda la fe y de todos los apóstoles. Y después de la lectura de la carta del Papa al concilio, exclamaron todos los congregados: este es el juicio verdadero, gracias al nuevo Pablo Celestino, al nuevo Pablo Cirilo, al guardián de la fe Celestino. En la última sesión séptima se dictaron todavía 4 cánones que establecían el castigo de los partidarios de Nestorio y del pelagianismo. Pero después de la primera sesión llegó también el patriarca Juan de Antioquía con sus 43 obispos sufragáneos. Reconoció que el emperador y Candidiano estaban del lado de Nestorio, celebró una reunión con los suyos y declaró inválidas las resoluciones del concilio, y a Cirilo por sus heréticos anatematismos, y a Menón de Éfeso por excomulgados y depuestos, a lo cual el concilio, impugnando, contestó en la sesión quinta, excomulgando al conciliábulo. Ambos partidos solicitaron la aprobación del emperador, el cual, tras largas vacilaciones, influido por su hermana Pulqueria y por clérigos y legos ortodoxos de Constantinopla, confirmó las resoluciones del sínodo legítimo. Eso es lo que encontramos aquí. Dice, bueno, sigue acá: los nestorianos, arrojados del imperio romano, fueron por eso mismo recibidos con los brazos abiertos por el gobierno de Persia, enemigo nacional de Constantinopla. Fundóse una nueva escuela catequística en Nisibe, y mientras los católicos eran casi de todo aniquilados, los nestorianos se extendieron por toda Persia y por el sur y el este de Asia, la Arabia, la India y la China, tomando el nombre de cristianos caldeos o de Santo Tomás. Antes de la invasión de los mongoles con Tamerlán a principios del siglo XV, su número se redujo mucho, pero se han conservado hasta el presente en Kurdistán unos 100.000. En 1681 parte de ellos se unió con la Iglesia Católica, y ahora están regidos por el patriarca de los caldeos de Bagdad. Eso es lo que podemos encontrar aquí en este libro sobre el concilio de Éfeso, año 431, donde se toma como referencia la proclamación dogmática de la maternidad divina de María. María no es llamada Christotokos, sino Theotokos. Esa es lo que nos incumbe. Acordémonos de las fechas, la consustancialidad, concilio de Nicea, año 325, y la maternidad divina o el ser Theotokos, que ella sea llamada Theotokos, es el concilio de Éfeso, año 435. Bueno, eso es lo que puedo decirles de este video. En este video tengo que agregarles algo sobre la cuestión de la monetización, pues ya parece que eso está en marcha. La cuestión es que yo he visto que han colocado demasiada publicidad, sobre todo en el momento de la Santa Misa. A mí me duele eso porque uno está concentrado
en la oración y de pronto salen unas cosas ahí, unos comerciales totalmente desadaptados para el momento y son larguísimos. Entonces, ¿yo qué les puedo decir? Eso es cuestión de la política ya, esperar a ver si cómo se cuadra esto y de todas maneras pues esperar y a ver si o si no se retirar eso de que no se monetice, porque por un lado me atacan diciendo que yo canto, como yo les decía en un video anterior, que por qué canto el Gloria, que eso no puedo cantarlo, que por qué canto el Santus, que por qué canto la Salve, que por qué canto que tengo derechos de autor, que estoy castigado, que estoy sí, con ciertas restricciones y todo eso. Y fuera de eso, pues después andan metiendo toda esa bullaranga, porque realmente yo lo digo, si fueran comerciales que tuvieran que, o sea, diseñados con una ética, con unos valores, pero es un ruido ahí, una bochinche que no tienen absolutamente ningún tema. Y usted sabe que nosotros estamos es para conservar nuestra identidad y conservar un poquito de la regla que nuestro Señor nos deja. Y ver toda esa escaramuza cuando es el santo sacrificio de la misa, pues a mí realmente eso me incomoda. De todas maneras, lo que podemos entender es que gracias antes que nos dejen existir sinceramente, porque llegará el día en que ni siquiera. Entonces, pues yo les pido a ustedes que en medio de su buena voluntad, pues si les llega eso también a ustedes, pues los tengan con paciencia y pues si no, ahí hay una partecita donde dice que se puede cesar el anuncio, pues hacerlo porque eso, o sea, yo no sé, me irán a sacar los ojos porque estoy diciendo que quitar los comerciales, pero me refiero a que si les es insolente, demasiado insoportable, perdón, pues, ¿qué puede hacer? Y lo otro, pues si no, pues aguantar un poquito por amor a Jesucristo y sabiendo que estamos en tiempos de apostasía. Les pido el favor de que ojalá le den el me gusta al video. Nadie le da el me gusta, o sea, son por ahí 10 personas, cuando mucho, y tras de que no vemos el video, sino 50 personas, y solamente 10, ¿por qué se reservan ¿por qué reservan el me gusta? Denle el me gusta, háganlo como una colaboración para la misión, para ver si así llega a otra persona. Ustedes ven los videos, todos los videos de las personas que hacen videos, todos dicen que den el me gusta, porque si usted le da el me gusta, eso, el equipo ese que hay allá, el aparato, no sé cómo será eso, da opción para otra persona que lo vea. Pero si usted no dice, ni dice nada en los mensajes o en los comentarios, ni da el me gusta ni nada, entonces eso es como cuando usted coloca, no sé, una planta y no da ni flores, ni hoja, ni nada. Entonces, ¿para dónde va? Pues para secarse. Entonces, por favor, les pido por caridad, dele el me gusta al video. Adiutorio nostri nomini Domini, qui fece cielo meterram Domini, xaudi orazione menal, che mos arte venia, mi camo Domino Deo, gracias, benedica posa, omnipotente Deus, Pater, Filius, Espíritu Santo, amén, que en todo Dios sea glorificado.